Hola, bienvenidos. Hoy hablaremos de uno de los procesos más fascinantes del cerebro, la percepción. ¿Te has preguntado alguna vez cómo transformamos lo que vemos, oímos o tocamos en significados? Desde la transducción hasta las agnosias, este viaje te llevará por los niveles más profundos del procesamiento sensorial y cognitivo. La transducción es el primer paso en la percepción. Es el proceso mediante el cual los receptores sensoriales convierten los estímulos físicos, como la luz, el sonido o la presión, en impulsos eléctricos que el cerebro puede interpretar. ¿Cómo diferentes tipos de energía estimular pueden influir sobre la actividad del cerebro? Para que la información de la luz, las ondas sonoras o las fuerzas mecánicas puedan influir sobre nuestra conducta, tendrán que transformarse en cambios eléctricos neuronales. En primer lugar, existe un sistema preneural que recoge, filtra y amplía la energía del entorno, estímulo sensorial, para que pueda interactuar de forma efectiva en las células receptoras sensoriales. Una vez el estímulo sensorial ha podido interaccionar con las células receptoras, genera un cambio eléctrico en estas. Por ejemplo, en los fotorreceptores de la retina, en los mecanorreceptores de la piel, etc. Dicho cambio modificará la tasa de disparo de las neuronas sensoriales, frecuencia de impulsos nerviosos, codificando la información sensorial y transmitiéndola a diferentes regiones del sistema nervioso central, donde se procesará, se integrará y se interpretará la información sensorial. Tanto la estimulación sensorial incide directamente sobre una célula no neuronal especializada, como si lo hace sobre una neurona sensorial. El efecto de la estimulación generará una modificación de potencial eléctrico similar al que sucede en las neuronas postsinápticas, cuando la presináptica libera el neurotransmisor. El denominador común de la transducción sensorial es un cambio en la permeabilidad de la membrana de la célula receptora, producido por la energía del estímulo sensorial, de manera que el efecto del estímulo modifica potencial de membrana del receptor y, en última instancia, genera potenciales de acción en las neuronas aferentes, que llevan información hacia el sistema nervioso central. Por consiguiente, podemos decir que la transducción comienza con una modificación en el potencial de acción generada en un receptor sensorial por la energía de un estímulo determinado. La transducción sensorial es el proceso de transformación de los diversos tipos de energía, estimulación sensorial, en impulsos nerviosos llevada a cabo por los receptores sensoriales. Según Redolar et al. 2013, este proceso es esencial para iniciar cualquier acto perceptivo, ya que sin transducción no hay información para procesar. El procesamiento subcortical. Una vez que se genera la señal eléctrica, no va directamente a la corteza cerebral. Primero pasa por estructuras subcorticales, especialmente el tálamo, que actúa como un relevo sensorial. En el caso del sistema visual, las células ganglionares de la retina envían su axón a través del nervio óptico para alcanzar el núcleo geniculado lateral del tálamo, además de enviar la información en menor medida al hipotálamo. En la mayor parte de los sistemas sensoriales, el procesamiento de la información proporcionada por las señales neuronales iniciadas a partir del receptor comienzan en diversas estructuras subcorticales antes de alcanzar la corteza cerebral. Es en esta donde se cree que tiene lugar la percepción. La estructura subcortical principal del procesamiento de la información sensorial es el tálamo. Toda la información sensorial, con excepción de la del sistema olfatorio, pasa por el tálamo antes de llegar a la corteza, concretamente por los núcleos de relevo de la información sensorial. Por ejemplo, como ya lo dijimos, la vía visual lleva la señal desde la retina al núcleo geniculado lateral del tálamo antes de llegar a la corteza principal. Portellano 2005 menciona: estos centros subcorticales permiten una primera integración
y filtrado de la información, lo que evita una sobrecarga cortical. Un dato interesante, el único sentido que no pasa por el tálamo es el olfato, la corteza cerebral y procesamiento cortical. En la corteza cerebral, cada modalidad sensorial tiene su área especializada. Por ejemplo, el área visual está en el lóbulo occipital, la auditiva en el lóbulo temporal, la somatosensorial en el lóbulo parietal. Pero la percepción no es solo registrar, la corteza integra, interpreta y da significado. Por ejemplo, reconocer una cara no solo implica ver formas y colores, sino activar regiones como el área fusiforme facial. Ardila y Rosselli 2007 destacan que la percepción es una función compleja que involucra tanto procesos ascendentes, bottom-up, como descendentes, top-down, modulados por la experiencia, la atención y la memoria. Hola, hoy me gustaría hablar de un tema muy importante. ¿Qué son las agnosias y cómo se dividen? ¿Qué ocurre cuando el cerebro sí recibe la información sensorial pero no puede interpretarla? En esos casos estamos hablando de agnosias, un conjunto de trastornos neuropsicológicos que afectan la capacidad de reconocer estímulos, a pesar de que las vías sensoriales básicas, vista, oído y tacto, funcionan adecuadamente. Según Portellano 2005 y Ardila y Rosselli 2007, las agnosias se deben generalmente a lesiones en las áreas de asociación cerebral, responsables de integrar y dar significado a la información sensorial. Estas lesiones suelen estar localizadas en el lóbulo temporal, parietal o occipital, dependiendo del tipo de agnosia. Tipos principales de agnosia: visual. Agnosia aperceptiva. Es cuando el paciente tiene dificultad para organizar los elementos visuales en una forma reconocible. No puede formar una imagen coherente del objeto aunque su visión está intacta. Agnosia asociativa. La persona puede ver y copiar un objeto, pero no logra identificar ni darle un significado. Ejemplo, María puede copiar el dibujo de una llave con precisión, pero no sabe para qué sirve exactamente. Auditivas. Agnosia verbal. Es cuando el individuo puede oír sonidos, pero no comprende el lenguaje hablado. No hay daño en el oído, sino en las áreas que procesan el lenguaje. Amusia. Incapacidad para reconocer melodías o tonos musicales, incluso si el sistema auditivo está en perfecto estado. Táctiles. Incapacidad para identificar objetos mediante el tacto, pese a que la sensibilidad está conservada. Ejemplo, una persona cierra los ojos, sostiene una llave en la mano y no puede identificarla hasta que la ve. Importancia clínica y neurológica. Según Redolar al 2013, muchas agnosias se relacionan con lesiones en las áreas de asociación multimodal, especialmente en la unión temporoparietal, donde confluyen múltiples modalidades sensoriales. Esto resalta la complejidad del proceso cerebral. No basta con percibir, sino que también hay que interpretar lo que se percibe. Como dice Redolar 2013, la palabra agnosia proviene del griego agnosis, que significa falta de conocimiento, y fue utilizado por primera vez por Sigmund Freud en el año 1891. Se refiere a una alteración en la capacidad de reconocer un estímulo en aquellos pacientes en los que el problema no se hallaba en la capacidad para nombrar el objeto, sino en la capacidad para reconocer el objeto como tal. En definitiva, el término fue utilizado para referirse a una alteración en el reconocimiento y no en el lenguaje. La percepción no es solo la capacidad de ver el mundo exterior, es darle un sentido. Gracias a los complejos procesos como la traducción, el procesamiento subcortical y la actividad cortical, podemos interactuar con nuestro entorno de manera consciente y significativa. Pero cuando algo falta, como en las agnosias, podemos ver que nuestro sistema es muy frágil y lo maravilloso que es al mismo tiempo.